Hola, pues vamos a empezar. Bienvenidos a este primer encuentro de una serie de 3 encuentros virtuales en los que veremos cómo un espacio de datos como ondas permite convertir datos dispersos en resultados concretos para entender el impacto de los microplásticos. Desde Universal Plastic conectamos ciencia, tecnología y acción ciudadana para construir una red de inteligencia oceánica verificada. Promovemos la creación de un sistema que transforma la acción local en conocimiento listo para la toma de decisiones. En esta ocasión, el caso de estudio es de los microplásticos en la cadena trófica. Y para ser más específicos, cuando hablamos sobre microplásticos, se trata de que la estructura molecular, los polímeros de los microplásticos, se integra en nuestra cadena alimentaria y potencialmente en nuestra salud e incluso en nuestra genética. Si hoy comieras pescado, es muy probable que sin saberlo también estés consumiendo microplásticos. No es una afirmación pensada para generar alarma, es una realidad y cada vez más respaldada por evidencia científica dentro de un sistema que hasta hace poco no éramos capaces de entender en conjunto. Cuando hablamos de plástico en el océano, solemos imaginar residuos visibles como botellas o bolsas, fragmentos flotando en la superficie o acumulados en la costa. Pero esa imagen es solo la punta del iceberg. El verdadero problema ocurre cuando ese plástico deja de ser visible. Cuando hablamos de microplásticos, nos referimos a partículas muy pequeñas de plástico, de menos de 5 milímetros, muchas veces invisibles a simple vista. Y con el tiempo, la radiación solar, el movimiento del agua y la fricción hacen que esos residuos no desaparezcan, sino que se degraden. Se fragmentan en partículas cada vez más pequeñas hasta convertirse en microplásticos. Esas partículas no proceden únicamente de la fragmentación de objetos grandes como botellas o bolsas. También llega al océano desde fuentes cotidianas, como fibras que se desprenden de la ropa sintética durante el lavado, partículas presentes en algunos productos de uso diario. A través de ríos, corrientes marinas y el propio movimiento del océano, esos microplásticos se dispersan y pasan a formar parte del entorno marino. Y esas partículas, aunque no las veamos, siguen estando ahí. Pero lo más importante es que no están quietas. Se mueven con las corrientes, cambian de profundidad, interactúan con el entorno y forman parte de un sistema dinámico en constante movimiento. Y ese sistema no solo es físico, también es biológico. En la base del ecosistema marino está plancton y a partir de ahí peces pequeños, después peces más grandes y así progresivamente la cadena trófica va escalando. En ese recorrido, los microplásticos entran en el sistema alimentario, se transfieren entre organismos y finalmente llegan a nosotros. Esto es un punto clave, porque deja de ser solo un problema ambiental y pasa a ser un problema sistémico, conectada al océano, la biodiversidad y la alimentación humana. Durante años, esta realidad nos planteó una limitación muy clara. Sabíamos que esto ocurría, pero éramos incapaces de entenderlo completamente. Y no era porque faltaron datos, de hecho ya existen algunos datos. Hay datos del agua, del peces, ambientales, datos de costa. El problema es que existen por separados. Se generan en contextos distintos, con metodologías diferentes y se almacenan en sistemas que no se conectan entre ellas. El resultado es una situación, pero paradójica. Sabemos muchas cosas, pero no vemos el sistema. Podemos medir partes, pero no entender el flujo completo. Y sin esta visión global es difícil responder de forma efectiva. Para superar esta fragmentación es necesario introducir un concepto clave, los espacios de datos. Y cedo la palabra a Álvaro Bravo para que nos hable sobre ello. Hola, muy buenas a todos. Bueno, pues yo voy a hablar un
poquitín de qué son los espacios de datos para conectar un poco con lo que nos estaba contando Brit, ¿no? Al final estos espacios de datos nacen para resolver retos reales, ¿no? Retos que tenemos en el mundo real y cómo podemos aplicar toda la tecnología para resolverlo. Bueno, pues un espacio de datos al final no deja de ser un ecosistema que nos permite conectar y organizar información de distintas fuentes que al final lo queremos que sean interoperables, ¿vale? Así aseguramos que los datos sean comparables, trazables y útiles. Es decir, si tenemos datos, por ejemplo, de turismo y datos de agroalimentación, de alguna manera van a poder relacionarse, ¿no? Entonces, si no son interoperables, no vamos a poder relacionar ese tipo de causas y creo que aquí es una de las claves, ¿no? Saber que en un espacio de datos los datos tienen que ser interoperables. Una forma sencilla para que todo el mundo lo pueda entender, al final no deja de ser, por ejemplo, el ejemplo del aeropuerto, ¿no? Al final son aviones que vienen de distintos países, con distintos destinos, con distintas medidas, pero que al final todos cumplen una normativa, ¿no? Una normativa dentro de un propio aeropuerto. Entonces, al final lo que estamos haciendo con un espacio de datos es no eliminar la diversidad de fuentes, pero sí crear un marco regulatorio que sea común para todos, ¿vale? Para que se entienda un poco así la analogía. El caso de Ondas, ¿no? Por explicaros un poquitín el contexto donde nace este Ondas Data Space. Nosotros lo que hemos hecho es crear un ecosistema de datos que está diseñado para resolver la problemática de fragmentación de la información sobre la contaminación de plástico en nuestros mares y océanos. Hay mucha contaminación de residuos, pero también hay mucha información de toda la parte de polímeros que, como bien explicaba Brit, son las estructuras moleculares que forman los microplásticos y la cual luego se transfiere a la cadena trófica, ¿no? Entonces, al final, el espacio de datos lo que trata es de integrar toda esta información multifuente y transformarla en un conocimiento útil que podamos utilizar, ¿no? Al final, este conocimiento lo que nos va a permitir es entender cómo se transfieren, cómo del plástico se fragmenta microplástico, cómo del microplástico se descomponen estos cachitos más pequeñinos que son los polímeros y luego cómo eso impacta en los ecosistemas marinos y qué implicaciones tiene en los diferentes sectores relacionados con la alimentación, ¿no? Al final tenemos que pensar que antes los datos quedaban aislados en bases de datos de empresas o informes de organizaciones o, bueno, distintos silos y ahora lo que estamos haciendo es aglutinarlos todos en un mismo espacio de datos, combinar esos registros para generar nuevas formas de colaboración entre organizaciones. Y vamos a explicar un poco el problema, ¿no? que aborda directamente Ondas. Al final, el plástico ha llegado mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de medirlo y analizarlo, ¿no? Con las herramientas tradicionales que tenemos hoy en día. Al mismo tiempo, todos estos distintos actores están generando mucha información valiosa al respecto, ¿no? Los comentábamos antes, pues, por ejemplo, las administraciones públicas, científicos, empresas, iniciativas ciudadanas, organizaciones sin ánimo de lucro, ¿vale? Etc, etc. Pero todas sin un marco común que aglutine toda esa información, ¿no? Todo el mundo recoge plástico o hace campañas contra plástico, pero nadie está centralizando esa información de esa data, ¿no? Para luego poder utilizarlo y al final queda todo disperso. Entonces, Ondas nace frente a ese problema, ¿no? Convertir esos datos fragmentados en una base estructurada que podamos comparar, verificar y transformar la información en conocimiento operativo. Al final, hacemos que de este modo lo que es una realidad fragmentada se convierta en un terreno compartido sobre el que puedan alinearse la conservación, pueden meterse en proyectos de investigación, haya una mejor gestión del medio marino, etc, etc. Y aquí siempre hablamos de un nuevo enfoque, ¿no? Al final, cada dato recogido en el entorno físico, como por ejemplo las muestras que hacemos de la cadena trófica, las muestras de agua, las limpiezas que se registran con la app, las mediciones de las diferentes variables de la mar. Al final todo eso podemos relacionarlo, situarlo en el mapa y poder observarlo a lo largo del tiempo y saber qué nos está diciendo sobre la contaminación plástica. Esto es fundamental porque al final nos permite pasar de lecturas aisladas, ¿vale? Una cosa simplemente aislada, puntual, a una compresión integrada del sistema marino. Al final vamos a tener una serie espaciotemporal que nos va a poder dar más información a largo plazo. También otro punto importante es que este espacio de datos conecta información local con dinámicas más amplias del océano
y facilita la compartición de este conocimiento entre sectores o otros espacios de datos, como por ejemplo la integración que tenemos con la UNESCO ahora mismo para monitorizarlo, ¿no? Y para poder compartir esa información también con organizaciones intergubernamentales. Esta capacidad de integración al final lo que nos permite es avanzar en la observación y la acción coordinada, como bien hablamos, a nivel de multiorganizaciones, a nivel gubernamental. Al final un científico en Canadá puede estar necesitando información que le puede ser útil, ¿no? Y puede conseguirla a través del espacio de datos de Universal Plastic, ¿no? Entonces, al final, esa colaboración es clave para entender qué está pasando en nuestros océanos. Luego, otro punto importante que tenemos que hablar son los participantes, ¿no? Al final, ¿quién está participando aquí en este espacio de datos, ¿no? Al final nosotros, el Ondas, el espacio de datos que hemos creado, está pensado para todos los actores que estén metidos en la economía azul, ¿no? Desde el sector pesquero, acuícola, que ya sabemos, bueno, dependen directamente de la productividad del ecosistema donde operen. También tenemos empresas vinculadas al sector costero, como escuelas de surf, de buceo, club náuticos, que también necesitan entender y demostrar la calidad de las aguas donde operan, ¿no? Porque al final es su básico. Luego también tenemos administraciones públicas que gestionan playas, puertos o espacios protegidos y que necesitan datos sólidos para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué está pasando en sus costas? Luego, otro ejemplo claro son los operadores turísticos que dependen de costas limpias y seguras. ¿Vale? Nadie quiere ir a un país donde está todo lleno de plástico y apenas puedes caminar por las playas. Y luego otro punto importante es la comunidad científica, como hablábamos antes, ¿no? Que necesitan datos para comparar, para medir, para hacer papers y al final, si el dato está disperso y nadie tiene el dato centralizado, por así decirlo, es muy difícil acceder a ellos y cada vez que exista un científico nuevo va a tener que hacer una investigación nueva y al final se convierte en algo muy caro, ¿no? Esto al final reduce fricción y aumenta el rendimiento de todos estos estudios. Y luego las organizaciones también ambientales que necesitan evidencia cuantitativa para sostener sus acciones, ¿no? Para que realmente puedan demostrar lo que se está haciendo y para qué lo hacen, no solo para recoger o limpiar el plástico, sino para unas causas mayores, ¿no? Como es poder colaborar en toda esta compartición de datos. Ahora vamos a pasar a otro slide importante, es el cómo usamos este espacio de datos, ¿no? ¿Qué funciones cumplen? Aquí abordamos dos partes, ¿no? Por un lado, nos permite aportar datos y convertir acciones concretas como muestreos o limpiezas de playas en información integrada dentro de un sistema común. Y luego, por el otro lado, nos permite acceder a una visión más amplia y completa del entorno marino y apoyado en entornos multifuentes, ¿no? Que todo el mundo tenga un acceso a un entendimiento mejor de qué está pasando. Esto al final lo que va a hacer es cambiar una lógica de trabajo, ¿no? Pasando de actuar de formas aisladas, ¿vale? A pasar a ser parte de unos sistemas colaborativos de conocimiento aplicado al océano. Luego, otro punto importante que queremos comentar es la parte de impacto, ¿no? Cómo impacta este espacio de datos, ¿no? O sea, que podáis entender qué hay detrás, ¿no? Al final, Onda se alinea con una nueva generación de espacios de datos, que es lo que viene impulsado por la Unión Europea, con lo que hablábamos antes, ¿no? La incorporación del principio de gobernanza del dato, interoperabilidad y seguridad del dato. Esto al final lo que hace es asegurar que la información pueda utilizarse de forma fiable y transparente y que esté preparada para integrarse en otros sistemas. Esto abre soluciones que están basadas en datos sólidos, ¿vale? Importante. Esa economía del dato, que sea una economía robusta y sólida y segura. Luego, más allá de lo que es la tecnología, tenemos el impacto estratégico que está dejando Ondas, ¿vale? Por un lado, la comunidad científica tiene acceso a unos datos mucho más comparables y más líquidos, por así decirlos, para poder elaborar unos estudios sólidos, que no tengan que andar rebuscándolo por mil sitios, que puedan tener un acceso común. Luego, por otra parte, las administraciones cuenten con una base objetiva para diseñar unas políticas públicas y planificar la gestión de su litoral, la gestión de sus costas. Si saben cuándo se produce la contaminación plástica en su litoral, y cuando viene su turismo van a poder hacer una gestión más eficiente de esas costas, ¿no? Y con mucho mayor rendimiento y con mayor productividad. Luego, tenemos las empresas. Al final necesitamos que ellos también sepan evaluar los riesgos, ¿no? Y avanzar en sus estrategias de sostenibilidad, sobre todo de cara a cumplir los nuevos objetivos 2030 y poder alinearse en todas las políticas de responsabilidad medioambiental. Y luego, a la sociedad.
porque al final poder darles esa transparencia y acceso a información ayuda a que ellos puedan entender y a gestionar también los ecosistemas marinos, porque esto no es solo cuestión de empresas o de gobiernos o de administraciones, es cuestión de todos y la colaboración ciudadana es muy importante para todo esto. Entonces, por hacer un pequeño resumen, si tuviéramos que decir una sola idea, al final queremos resumir que el plástico ya forma parte de nuestro sistema alimentario humano, ¿no? Y durante años hemos estado intentando entender cómo estas piezas sueltas encajan y qué nos quieren decir. Entonces, gracias a ello empezamos a construir la arquitectura de este espacio de datos que nos permite unir esas piezas y ver todo el conjunto. Entonces, queríamos decirles que en el próximo encuentro entraremos en el núcleo de esta arquitectura y cómo Ondas conecta los datos y los transforma en una herramienta operativa para comprender y gestionar este reto real, ¿no? Este desafío que tenemos delante. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su atención. Ahora damos espacio a comentarios o preguntas. No sé si alguien quiere preguntarnos algo. Si no, esa serie de encuentros virtuales se grabará y estará disponible pronto en la página web de Ondas. Y nada, nos vemos en el próximo. Veo que hay una pregunta de Gastón. ¿Qué tipo de información están planeando integrar? Hola Gastón, pues te respondo, ¿vale? Mira, el tipo de información que estamos planteando integrar aquí, actualmente ya integramos varios puntos, ¿no? Pues tenemos limpiezas de playas a través de nuestra app, entonces lo que estamos haciendo es a través de colaboración ciudadana y a través de diferentes organizaciones de limpiezas que colaboran con nosotros, pues estamos registrando datos de limpiezas de playas. En esos datos de limpieza de playas, pues registramos cuántos kilos recogemos, qué tipo de material se recoge, de qué industria viene ese plástico, cuáles eran las condiciones de la mar cuando se recogió el plástico, ¿no? Etc, etc. Un poco, y la geolocalización y la playa, por así decirlo, ¿no? Marea, fuerza de olas, ¿vale? Ese tipo de datos en esa variable que es la de limpiezas de playas. Luego tenemos otro punto de información que son las boyas de análisis de microplásticos. Tenemos unas boyas situadas en el Cantábrico, en el Mediterráneo y en el Atlántico, a través de las cuales estamos haciendo una filtración de microplásticos y haciendo un estudio, ¿no? De qué tipo de microplásticos nos estamos encontrando. Junto con esas boyas, tenemos unas boyas de análisis de biodiversidad marina. Es decir, son unas boyas que son capaces de mandar una sonda de columna vertical y están detectando la biodiversidad que está ahí debajo. Entonces podemos relacionar la concentración de microplásticos con la afluencia de biodiversidad, ¿vale? Lo mismo, en los 3 puntos del mar Cantábrico, Océano Atlántico y en el Mediterráneo. Y luego, por otro lado, tenemos también las muestras de agua. Entonces, esas muestras de agua estamos analizando polímeros en las diferentes zonas, una serie espaciotemporal de un año y viendo cómo evolucionan las concentraciones, ¿no? Y luego también, dentro de lo que es lo que es la cadena trófica marina, ¿vale? Desde sardinas, un cacho de atún, un cacho de pulpo, un cacho de lubina, ¿vale? Estamos analizando cuáles son las concentraciones de polímero que tienen dentro de la proteína, es decir, lo que realmente ingerimos, ¿no? Cuando comemos. Entonces, bueno, pues lo que estamos intentando es correlacionar cómo cómo se transfiere el plástico al océano, ¿no? Al agua, cómo de ahí se fragmenta esos microplásticos, cómo de los microplásticos se degradan polímeros y cómo eso entra en la cadena trófica marina y cómo va aumentando su concentración a lo largo del tiempo, ¿no? Y hasta dónde puede llegar y qué puede pasar con ello. Entonces, ese es el tipo de información que estamos metiendo ahora, Ascon. No sé si eso responde a tu pregunta, espero que sí. Si no, estamos aquí. Vale. ¿Hay otras preguntas? Las puedes poner en el chat o si las dices lo contesto por aquí. Creo que ya está. Gracias a ti, Gastón, por la pregunta. Pues nada, yo creo que ya está. Eh, Ojalá que nos veamos en el próximo.